buenas tardes para todos. Bienvenidos a su canal, El Ingeniero Práctico. Para hoy vamos a preparar un delicioso manjar a partir del suero de la leche, como se los había prometido. Lo primero que hacemos es estandarizar la acidez del suero. Lo primero que colocamos es una cucharadita de bicarbonato de sodio. Antes del calentamiento lo que vamos a hacer es retirar un poquito de suero, donde posteriormente vamos a adicionar nuestra fécula de maíz. A esta parte que tenemos aquí le vamos a adicionar 6 cucharadas de panela. Inicialmente le vamos a adicionar 3. El segundo paso es calentar el suero. Este proceso puede tardar aproximadamente 1 hora para este litro de suero. Es importante tener un recipiente mucho más grande que la cantidad de suero, ya que como le adicionamos bicarbonato de sodio, este va a empezar a hacer mucha espuma. Como les había dicho al inicio, esto le va a generar abundante espuma. Si crece mucha espuma, lo que pueden hacer es colocar en fuego bajo y luego pueden volver a colocarlo a fuego alto para seguir el proceso de evaporación. El bicarbonato que le hemos adicionado es para estandarizar la acidez del suero. Recuerden que este suero fue obtenido en el anterior video cuando realizamos el queso con limón. Por esta razón se le adicionó bicarbonato de sodio para poder estandarizar su acidez. Como les había dicho inicialmente, vamos a adicionar una cucharada de fécula de maíz y esta la vamos a revolver muy bien para adicionar a nuestra mezcla que se está evaporando. Este proceso lo hago para evitar que se formen grumos a la hora de adicionar la fécula de maíz. Pasados aproximadamente 30 minutos le adicionamos el resto de suero que habíamos mezclado con la fécula. Adicionamos y revolvemos muy bien. Ha pasado aproximadamente 10 minutos desde que le adicionamos la fécula de maíz. Podemos ver cómo la consistencia nos ha cambiado mucho. En este momento le adicionamos la otra mitad de panela, o sea, otras 3 cucharadas. Ustedes le pueden adicionar canela y clavos de olor al gusto. El producto está muy cerca de estar en su punto. Recuerden que para mirar el punto en el manjar no debe confitar. Recuerden que su consistencia es semilíquida. Voy a probar con algo frío. Coloco una muestra y miramos su consistencia. Vamos a mirar la muestra. Miramos cómo quedó la consistencia. Miren. Nos quedó en su punto. Quiero antojarlos. Voy a combinar este delicioso manjar que hice en este capítulo con el delicioso queso que obtuvimos en el capítulo anterior. Así que no duden en hacerlo en sus casas. Este capítulo lo quiero dedicar a todos mis aprendices del SENA, que saben que los quiero mucho. En esta ocasión quiero brindar un saludo especial a la institución educativa El Socorro y a la institución educativa San Francisco de Asís. Si tienes alguna duda sobre este producto, deja todos tus comentarios. No olvides suscribirte y darle clic en la campanita para estar actualizado con el Ingeniero Práctico. Hasta la próxima. En los videos de la elaboración de productos lácteos siempre te he hablado de acidez de la leche, recalcando que son datos aproximados según el estado inicial de la leche. Pero hoy te voy a explicar por qué razón. Desde el momento del ordeño, la flora bacteriana presente en la leche interactúa, provocando su acidificación. La acidez de la leche se la mide en varias unidades de medida, pero la más común son los grados Dorn. Y el rango óptimo para procesar está entre 14 y 18 grados Dorn. Miremos qué es lo que sucede. A mayor grados Dorni, mayor acidez de la leche.
Esto lo miramos en el ejemplo del queso casero, el queso doble crema, que tuvimos que adicionar limón para aumentar su acidez. El caso contrario es el producto que hicimos hoy, el manjar, que necesitamos alcalinizar el suero, o sea, bajar su acidez. Y por ende, nosotros le adicionamos bicarbonato de sodio. Podemos concluir que según el producto que vayamos a elaborar, tenemos que definir los dos extremos. Si alcalinizar o acidificar el suero o la leche. Si te gustó esta sección, déjame todos tus comentarios.